Buenas noches, Félix. Gracias por estar acá. Félix Sosa es presidente de la ANDE, de la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay, la empresa eléctrica estatal. Es un profesional de larga trayectoria en el sector eléctrico paraguayo, en la academia también. Es profesor de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este. Él comenzó en la ANDE en los años 99, ¿no? Finalizando el 96, ¿no? Finalizando prácticamente el siglo XX, ¿no? Y bueno, con una trayectoria vasta también, inclusive gremial, pues, fue presidente de la Caja de Jubilaciones, del personal de la ANDE, y ha llegado a ser presidente de la ANDE, función que hasta ahora desempeña desde el año 2020, el año de la pandemia. Así mismo es, profesor. Es ingeniero electricista y tiene una maestría en el área de administración de empresas, ¿no? Muchas gracias, Félix, por participar de esta mesa con amigos donde vamos a hablar de energía y desarrollo sostenible. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, apreciado auditorio, profesor Vittorio Auxilio. Realmente un gusto de compartir esta mesa con la señora decana, con el nuevo amigo Boris y lógicamente el señor Alberto, el sector privado de mucha experiencia, y sí que un placer estar con ustedes. Gracias Félix, ¿no? También le tenemos acá a Boris Santos Gómez Úzqueda, nuestro visitante, ¿no? Extranjero. Gracias por estar acá. Es consultor internacional en área de energía. Además fue presidente del Comité Boliviano de la Comisión de Integración Eléctrica Regional, CIER. También allí bastante, diríamos decir, próximo, ¿no? al presidente Félix, que actualmente es vicepresidente de una de las comisiones, ¿no? de la CIER, ¿no? Muchas gracias, Boris, por estar acá con nosotros. No, gracias, Vittorio. Muy complacido de poder compartir esta cena con personalidades de la talla de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Boris. Decana Silvia Leiva, decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, es ingeniera electrónica, tiene maestría en Ciencias de la Educación y orientada a la gestión de instituciones educativas, ¿no? Ha desempeñado varios cargos en la Universidad Nacional de Asunción, ha sido promotora del famoso CETUNA, Centro de Estudios Tecnológicos de la UNA, y actualmente es decana de la Facultad Politécnica. Gracias, decana Silvia, por participar de esta mesa con los amigos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profe Victorio. Bueno, encantada de compartir esta mesa, ¿verdad?, con todas las personalidades del ámbito eléctrico. Y por sobre todo acá con nuestro amigo Boris, ¿verdad? Gracias. Ya es la segunda visita. Bienvenido nuevamente a Paraguay. Gracias. Y bueno, y espero que estés pasando bien. Muy amable. Esta día. Gracias, decana. Gracias, decana. Y el amigo Alberto Acosta Galvarino, ya su nombre, ¿no?, se impone, ¿no?, así en la sociedad paraguaya. Él es presidente del Banco Familiar, es un empresario, un emprendedor nacional reconocido. Además es presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia, DENDE, una fundación que suele colocar temas relevantes de debate público en la plaza pública, ¿no? Además es un analista muy crítico, muy profundo, es columnista del diario Última Hora, escribe sobre diversos temas de la realidad nacional. Gracias, Alberto Acosta, por estar aquí con nosotros. Gracias, Vittorio. Realmente es un placer estar en esta mesa para hablar. Yo soy el único que creo que no soy del sector eléctrico, ¿verdad? Entonces voy a hacer un poquito un bicho raro en la mesa, pero voy a aportar mi experiencia básicamente en el tema financiero por un lado y en el tema del desarrollo, ¿verdad? Porque es un tema que lo venimos analizando desde hace mucho tiempo. Es un tema que es casi el objetivo de mi vida, trabajar en impulsar el desarrollo en democracia de Paraguay, ¿verdad? Muchas gracias, Alberto. Sin dinero no se puede desarrollar nada, ¿verdad? Sí. No, y además, ¿verdad? Entonces esta pasada es fundamental. Sin financiamiento, sin financiamiento no podemos lograr nada. no, además es del sector eléctrico, porque el sector privado es el consumidor, el usuario de energía eléctrica. Si el usuario aquí, el presidente Ande, Son fundamentales. se va a quejar, más que tiene que haber consumo, ¿no? Bueno, quería plantear algunas preguntas, comenzando aquí con el amigo Félix. Estamos ahora
posiblemente en un cambio de paradigma del sector eléctrico paraguayo, ¿no? Que ha vivido durante más de 40 años no una sensación, sino una realidad de abundancia de energía gracias a las centrales hidroeléctricas binacionales, pero estamos llegando a un crecimiento de la demanda debido también impulsado por la economía, por nuevas cargas especiales, a una demanda que se está acercando ya a la capacidad instalada, y ciertamente tenemos que ver opciones, ¿verdad?, que puedan evitar, diríamos así, una posible crisis energética, ¿no? Se habla mucho de crisis energética, ¿no? ¿Qué está haciendo la ANDE, ¿no?, nuestra principal empresa estatal de la energía, en términos de lo que podría ser la generación eléctrica en el país en el corto y en el mediano plazo? Sí, realmente, y eso es lo que siempre hablábamos y siempre se mencionó, que el Paraguay tiene que consumir internamente su energía para el desarrollo de nuestro país. Y yo creo que en los últimos tiempos eso está ocurriendo. Para tener una idea, el año pasado, en el año 2024, tuvimos un crecimiento de consumo de energía eléctrica de 18% en un año, único en el mundo. O sea que eso no se registró en ningún país del mundo, que en un año el consumo pueda aumentar en 18%, ¿verdad? Y eso significa, para mí, transmite dos señales muy importantes. Por un lado, que realmente estamos apostando de la utilización de nuestra energía a nivel interno, y lógicamente dejamos de ceder lo que veníamos, el porcentaje de cesión que estamos a los países vecinos se está reduciendo, lógicamente, porque se está utilizando más en el país. Y por otro lado también, si el sistema eléctrico paraguayo pudo soportar esa nueva demanda, significa que sí, nosotros estábamos preparando las instalaciones eléctricas, la infraestructura eléctrica, para que pueda ocurrir ese salto en la demanda de energía eléctrica en Paraguay, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno por un lado, porque eso es lo que siempre se buscó, ¿no es cierto?, la utilización de nuestra energía a nivel local, ¿verdad? Pero eso trae consigo un gran desafío en cuanto a la generación de energía eléctrica, en cuanto a las inversiones en el sistema eléctrico, tanto en transmisión como en distribución de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, mucho tiempo dejamos de hablar de generación, porque usted mismo está mencionando que teníamos, hasta el momento, ¿verdad?, pero que teníamos abundancia en la generación de energía eléctrica limpia y renovable, principalmente en las binacionales. Pero realmente, historiando un poquitito también lo que es la generación en Paraguay, realmente el salto en generación de energía eléctrica en Paraguay se inició en el año 1968 con la entrada en operación de la central hidroeléctrica de Caraí, donde en aquel momento la demanda de Paraguay llegaba a 10 megavatios aproximadamente, y entró en operación la central La Caraí con 90 megavatios, es decir, era 9 veces más que su propia demanda en ese momento. A partir de ahí viene la abundancia en generación, ¿no es cierto? Y ahora es el momento de diversificar esa materia de generación, ¿no es cierto?, porque hasta el momento toda la generación es hidráulica. Entonces es el momento, digamos, de diversificar la materia de generación. Para el efecto, la ANDE cuenta con un plan maestro bien definido. Realmente la ANDE es una de las pocas instituciones que tiene su plan de obras bien definido a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y en cuanto a generación, tenemos definido con un horizonte de 20 años, es decir, hasta el año 2043, donde, de acuerdo a las informaciones económicas, por sobre todas las cosas, tenemos una proyección de demanda hasta el año 2043. Lógicamente eso se tiene que ir actualizando, y ahí apostamos fuertemente a lo que es la generación renovable no convencional, y principalmente a la generación solar con banco de baterías, pequeñas centrales hidroeléctricas. Es decir, es un gran desafío que tenemos, ya teniendo el plan maestro, digamos, las necesidades de nueva fuente de generación hasta el año 2043,
ahí viene con qué herramienta vamos a construir esa nueva fuente de generación. Y ese es el gran desafío. Para el efecto tenemos, por ejemplo, la ley 6977, que en este momento está en proceso nuevamente de modificación, está en el Congreso Nacional, que es la 6977 de energías renovables no convencionales. Por otro lado está la reciente ley, digamos, modificada, la 3009 del 2006, ¿no es cierto?, que ahora se modificó el año pasado justamente para que sea viable su aplicación. Es decir, existen herramientas legales que puedan permitir que realmente se pueda desarrollar la nueva fuente de generación en Paraguay. La nueva APP, por ejemplo, ya permite también la generación de energía eléctrica público-privada. Así mismo es. Entonces existen infinidad de herramientas legales que van a permitir que realmente se desarrolle la nueva fuente de generación en Paraguay, ¿verdad? Es decir, la ANDE tiene bastante bien definido un plan, tenemos herramientas legales, diríamos así, y apuntamos a las fuentes renovables de energía, por ejemplo, energía solar, en principio, y también nuevas centrales hidroeléctricas, ¿no? Es decir, estamos apuntando a eso, ¿no? Sí, así mismo es. En realidad nosotros dentro del plan maestro tenemos 5 alternativas, ¿verdad? O sea que no nos quedamos solamente con una sola alternativa, pero la alternativa A y B, que nosotros le llamamos las alternativas soberanas, es decir, depende solamente de Paraguay, ¿verdad? Y lógicamente están las otras alternativas. Una de las alternativas es pensar en la construcción de las nuevas centrales binacionales, Itacora, Corpus, pero eso dependemos de una decisión de nuestro vecino, Argentina principalmente. Paraguay lógicamente está en esa línea, pero dependemos de esa decisión del país vecino. También, como es su conocimiento, profesor, el gobierno del Paraguay está trabajando mucho con la posibilidad de que pueda pasar el gasoducto por el Chaco paraguayo. Entonces también son alternativas, pero sí, depende, digamos, de los países vecinos en ese caso. Pero sí, lo que nosotros estamos apostando fuertemente a lo que son soberanos, es decir, que dependa solamente de Paraguay. Y en ese contexto nosotros apostamos mucho a la generación solar. Paraguay siempre digo que es un país bendecido porque la generación intermitente necesita de algo, digamos, firme, y ahí está la generación, digamos, la generación hidroeléctrica, donde básicamente se complementa con la generación fotovoltaica. Es ideal para la generación solar, porque se puede complementar con la generación hidroeléctrica, digamos, utilizando como una batería natural el embalse, ¿verdad?, de estas centrales hidroeléctricas. Por eso nosotros apostamos mucho a eso. Lógicamente se tiene que complementar también con los bancos, con baterías, las pequeñas centrales hidroeléctricas que tenemos posibilidad de desarrollar también en el territorio paraguayo. Es decir, tenemos infinidad de posibilidades de continuar esta abundancia de generación en Paraguay, lógicamente siempre manteniendo esa tarifa competitiva con relación a los países vecinos, lógicamente una tarifa adecuada como para poder sostener también las inversiones en generación por sobre todas las cosas. Y hablamos de dinero, presidente. Muchas gracias. Entonces, si hablamos de dinero, me gustaría escucharle ahora al presidente Alberto Acosta, ¿no? A ver cómo el sector privado y principalmente el sector financiero está viendo estas oportunidades, porque, como habló el presidente aquí, Félix Sosa, existe entonces la voluntad, y está inclusive en los planes, ¿no?, de incorporar fuentes renovables de energía, las nuevas fuentes renovables de energía, las no convencionales, por ejemplo, energía solar, lo cual requiere de inversiones de parte, puede ser inclusive del consumidor, es decir, el usuario de energía eléctrica se puede volver un productor de energía, según las leyes que estaba citando el presidente Sosa, ¿no? Entonces, ¿cómo el sector privado y principalmente el sector financiero se está moviendo, ¿no?, para atender a esta demanda, diríamos así, de inversiones importantes que pueden haber
en términos, por ejemplo, de las centrales o de los paneles fotovoltaicos? Bueno, el tema energético creo que no hay ninguna duda que es un tema fundamental para el desarrollo de los países. Es imposible pensar el desarrollo sin contar con los recursos energéticos, ¿verdad? Y en ese sentido, un poco hay como una preocupación del sector privado. Voy a primero hablar del sector privado, después del sector financiero. Porque hay muchos estudios, básicamente creo que el tomamos más estado público son los estudios del IPSE, ¿verdad? El Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico, que nos vienen alertando permanentemente de que ese horizonte de abundancia se está acabando, ¿verdad? Y vemos que hay cierta demora en implementar los planes, o cierto rezago en los planes, y básicamente eso si seguimos a este ritmo podemos tener problemas en un horizonte relativamente cercano, ¿verdad? Aquí el tema clave cuando hablamos del tema financiero es el tema de la tarifa, ¿verdad? Yo creo que hay dos temas que yo creo que son los que preocupan un poco al sector privado, ¿verdad? Y que son los que sin eso va a ser muy difícil que se motorice la inversión, ¿verdad? La inversión requiere básicamente de tarifas, y ahí estamos en una sintonía fina, como se dice, ¿verdad? Por un lado, el sector usuario de la energía no quiere que esa tarifa se eleve, ¿verdad? Queremos tarifas que sean competitivas, que sean con respecto a los vecinos, pero por otro lado también para que la inversión se produzca tiene que ser rentable y tiene que tener tarifas que sean compensatorias, ¿verdad? Entonces yo creo que este es un debate que tenemos que, porque cuando uno habla de este tema salta al sector privado reclamando que no quiere suba de tarifa, ¿verdad? Pero por otro lado también requerimos energía y eso va a requerir inversión, y la inversión va a venir en la medida que haya tarifas que sean competitivas y compensatorias, ¿verdad? Ese es el primer tema. Y el segundo tema, el tema institucional. Yo creo que también la inversión de esta característica de largo plazo, ¿verdad? Que requiere cierta certeza de que va a haber un marco y una institucionalidad que va a poder garantizar de que las reglas no se van a cambiar por el camino, ¿verdad? Sabiendo que creo que todos sabemos que desde que llegó la democracia el tema eléctrico fue muy manejado políticamente, ¿verdad? O sea, la tarifa eléctrica concretamente, ¿verdad? Con lo cual lógicamente eso genera mucha incertidumbre para invertir a largo plazo. Entonces yo te diría, Victorio, que básicamente hay una necesidad, creo que todos somos conscientes que hay una necesidad imperiosa, casi urgente diría. Tenemos condiciones naturales para poder generar, ¿verdad? Pero lógicamente eso requiere esas dos puntos, ¿verdad? Una tarifa adecuada y por otro lado requiere una institucionalidad que garantice la previsibilidad. Desde el punto de vista financiero, por lo menos hasta donde yo he visto, no hubo mucho movimiento todavía. De hecho, la AFD sí creó una línea para esta parte energética, ¿verdad? Una línea que es hasta $1,5 millones, a una tasa de interés en guaraníes del 6 y pico %. Están las líneas ahí disponibles, ¿verdad? Pero los proyectos van a completarse, yo creo que en la medida que la tarifa y la adicionalidad esté asegurada, ¿verdad? Claro, porque es la ANDE la que tiene que tomar esa energía, es decir, claro, se suministra a la ANDE, ¿no? Entonces, ¿a qué tarifa? Y la que va a tener que pagar por eso, ¿A ¿no? qué tarifa? Entonces, es un dilema, ¿verdad? Porque lo que es bueno por un lado, hoy hemos hecho hace poco un evento muy importante con la presencia de gente del Brasil, concretamente, ¿verdad? Nos contaron una experiencia brasilera y había mucho, se hizo entre la Fundación Desarrollo en Democracia y la Cámara Paraguay-Brasil, y había muchos empresarios que están trabajando para exportar a Brasil, ¿verdad? Todo el mundo, el tema de la maquila y compañía, donde cuando se habla mirar la experiencia brasilera, ellos también miran la tarifa brasilera, ¿verdad? Claro, entonces es el doble. Nos gusta por un lado lo que hizo Brasil, pero no nos gusta la tarifa de Brasil, ¿verdad? Entonces, y en Uruguay 4 veces más. Sí, es un dilema, ¿verdad? Un dilema. Así es. Bueno, gracias, Alberto. Sírvanse, por favor.
Y ya que Alberto colocó el tema de los países vecinos, ¿no? Y me gustaría entonces, Boris, saber un poco cómo se está desarrollando el tema de las fuentes renovables de energía en otros países, en América Latina, lo que es la experiencia de estos países. Bueno, Vittorio, en primer lugar creo que esta cena es muy adecuada porque lograste lo que yo denomino una ecuación perfecta. Está el presidente de la principal entidad eléctrica del país, está el presidente de un banco y por supuesto nuestra querida decana que representa la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que el sector eléctrico, puntualmente hablando de generación solar, está ya llegando a niveles que pueden decirse importantes a nivel global. Solo para decirles un pequeño dato, el 2024 hubo 40% de incremento en proyectos de generación solar versus el 2023. Y esto nos lo dice Olave, de la que fuiste secretario ejecutivo hace unos años atrás. Entonces yo pienso que estamos ante un paradigma en marcha. Creemos que la generación solar está en los pasos previos a consolidarse y hacer una industria robusta dentro del ámbito de la generación. Y no olvidemos adicionalmente que ya hay mayor involucramiento de los bancos, del sector financiero, empiezan a creer en los proyectos solares. Otro dato interesante, la CEPAL indica que en 2026 puede invertirse más o menos 20 o 25 mil millones de dólares en proyectos solares. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que estamos en buen camino. Y de forma particular en América Latina, yo debo defender un poco el gas natural, siempre va a ser un elemento de transición entre los duros fósiles, que es el carbón y el petróleo, y las renovables. El gas natural siempre va a ser un puente conector. Inclusive la Unión Europea hace un par de años atrás tuvo que cambiar su propia normativa interna para permitir mayor uso del gas natural. Entonces creo que estamos ante un escenario importante, uso de gas natural en América Latina, países gasíferos como por ejemplo México, Bolivia, no me puedo olvidar, por supuesto, y la nueva Argentina con Milei, que tiene nuevas políticas que están impulsando el desarrollo de la industria gasífera particularmente. Pero retornando al tema solar, antes, hace unos 10 años, y Félix no nos va a dejar mentir, nos involucramos en la onda solar porque había que ser un poco verdes, había que reducir los costos de factura, ¿no es cierto? Bueno, esa era una onda de hace 10 años atrás. Hoy en día hay un nuevo key player, un nuevo jugador en esta mesa que es la inteligencia artificial en la economía. La emergencia de la inteligencia artificial está empujando a que tengamos que suministrar mayor flujo eléctrico a los centros de datos. Entonces ahora sí o sí tenemos que impulsar no solamente el tema de mayor exploración gasífera, no solamente el tema de construcción de nuevas plantas hidro, pero tenemos que impulsar mucho el tema de la generación eléctrica vía solar. Porque la inteligencia artificial, los centros de data de estas Big Tech a nivel global, nos están empujando a ofrecerle más electricidad. Un solo dato. ¿Cuánto va a consumir la inteligencia artificial en 2026? De acuerdo a la International Energy Agency. Va a consumir lo que hoy consume en Japón. Más o menos 1000 teravatios hora. Eso es una locura de consumo eléctrico. Entonces la pregunta que me hago, y les hago porque en todo caso ustedes son los expertos, ¿estamos listos en América Latina para poder ofrecer nuestra participación? Por ejemplo, yo empujo siempre en la prensa y en todos los foros a los que asisto, que Latinoamérica debe prepararse para ofrecer centros de datos para las grandes tecnológicas. Tenemos la capacidad de tener generación eléctrica solar, tenemos agua y por supuesto tenemos la gente más joven del mundo. En América Latina está la mayor parte de gente joven, siempre ávida a mayor capacitación, a ser parte de la resiliencia y de la
de la innovación permanente. Entonces, quiero concluir un poco, quiero redondear en el sentido de que estamos en el mejor momento para impulsar proyectos solares. El rol del empresario privado es absoluto, es fundamental. No podemos concebir el desarrollo de una sociedad sin la inversión privada. Yo soy un defensor absoluto de lo que es la libertad. Y bueno, inversiones de esta naturaleza, bien decía el presidente del banco, requieren estados que sean modernos, con normativas ágiles, con seguridad jurídica. Yo entiendo que ahora vamos a estar en libertad en Bolivia particularmente, y nos vamos a unir a ese club de países exitosos como son Panamá, como es Paraguay, que yo amo tantísimo, como es Costa Rica, países que dan lugar a la iniciativa privada, respetan las reglas y son el caldo de cultivo, llamémosle perfecto, con todas las imperfecciones, para generar este tipo de proyectos solares. Bueno, concluyo, querido Victorio y distinguidos amigos de la mesa, indicando que no existe posibilidad de desarrollo y prosperidad de una sociedad sin energía. Lo dijo de forma muy clara el presidente Sosa. No podemos concebir una sociedad que progrese, una sociedad que busque prosperidad sin energía. Y para ello también es necesario, yo creo, no casarse con ninguna fuente de energía, a priori. Es decir, la energía solar es cierto, la más democrática, hay prácticamente en todas partes, ¿no? Pero tenemos gas natural, tenemos energía eólica, habría que estudiarlo mejor aquí en Paraguay, es decir, y tenemos el potencial hidráulico aún no aprovechado. Es decir, yo creo que tenemos que apostar a todas las fuentes, a todos los recursos, ¿no? Tenemos que estar abiertos a invertir en todo el mix. Más aún pensando en que este crecimiento de la demanda eléctrica va a continuar de manera exponencial, inclusive para atender y abastecer a esta nueva industria tecnológica que es la inteligencia artificial. Y hablando de este tema de inteligencia artificial y de energía, ahí me gustaría preguntar a la decana Silvia Leiva, sabiendo muy bien que la Facultad Politécnica, a la que también yo pertenezco, ¿no? con mucho orgullo y alegría, la Facultad Politécnica tiene ingeniería en informática, ingeniería en energía, ingeniería en electricidad. ¿Y cómo entonces dentro de la Facultad Politécnica estamos pensando de cómo desarrollar estos recursos humanos para este nuevo paradigma que se nos viene, que sería atender un nuevo mix energético para atender nuevas demandas, en este caso, por ejemplo, inteligencia artificial, pero también la industria y todos los demás usos que hacemos de la energía? Sí, en ese aspecto, era profe, si bien nuestro logo es Construyendo el Futuro, como bien Boris dijo, hace 2 décadas atrás nos hablaba de una energía alternativa más que la que nosotros teníamos, la generada por la represa. Bueno, la Facultad Politécnica en el 2012 ya venía pensando, porque en el 2012 se crea la carrera de Ingeniería en Energía, hace 13 años, cuyo plantel se empezó a generar la primera promoción, o sea, la primera corte iniciando en el 2016. Entonces la facultad ya venía con mira a este nuevo desafío que estaba en puerta, si bien creo que todos estábamos resistentes, al igual que el uso de la tecnología inicialmente, porque Paraguay era resistente a utilizar la energía hasta que vino la pandemia. Con la pandemia nos obligó a ayornarnos y a utilizar las herramientas digitales, ¿verdad? O sea, dar clases en formato síncronos en aula era impensable anteriormente. Bueno, con la pandemia aprendimos, ¿verdad? Y eso fue lo que también logramos en establecer dentro de la academia, de generar nuevos recursos, generar nuevos conocimientos dentro de los desafíos que ya nos avecinan. O sea, ya tenemos la tecnología va avanzando en forma continua. La facultad es una facultad tecnológica, tiene 13 carreras, 8 ingenierías, 5 licenciaturas, y dentro de ella la ingeniería en energía eléctrica, la que son más afines, eléctrica, la ingeniería electrónica, la de informática, sin bien también las otras. Nos estamos preparando, realizando todo lo que lo que nosotros llamamos transformación curricular, que es una actualización de nuestra malla curricular que ya se va a implementar a partir del 2026. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos que avanzar al mismo ritmo que la tecnología. Informática avanza muy rápido, energía avanza, electrónica avanza, electricidad también, bueno, y tenemos que estar preparados.
tenemos que prepararle a los docentes, tenemos que prepararles a los estudiantes, tenemos ya ingenieros jóvenes, así como dijo la juventud es valiosa porque es impetuosa, entonces se anima, ¿verdad? Siempre están en proceso de formación, abierto a los cambios. Las transformaciones para ellos no es, los procesos de transformaciones para ellos no es traumático, entonces es más fácil generarlo. Bueno, estamos trabajando en eso, incluimos dentro de nuestra malla curricular de inteligencia artificial. Si bien todos los procesos de inteligencia artificial es transversal en todas las carreras que tenemos, pero es necesario, como Machine Learning, tenemos que incorporar también ciencia de datos y entre otras herramientas, porque es una herramienta que vamos a requerir como profesional dentro del área tecnológico, independientemente en el área del saber en que nos desempeñemos, vamos a necesitar esas herramientas. Esas herramientas son para complementar nuestra formación y nuestra funcionalidad en el ámbito en el cual nos desarrollemos profesionalmente. Entonces la facultad viene apostando, viene trabajando en esos desarrollos. Como ya le mencioné, a partir del 2026, la cohorte 2026 ya inicia con la nueva malla curricular. También los profesores están en un proceso de formación. Tenemos un proyecto con la COICA y hace más de un mes fueron a capacitarse precisamente en lo que es tema de tecnología, inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, gente del área de electrónica, del área de energía y por supuesto del área de informática. Entonces nos estamos preparando para el desafío que ya está en puerta. Tenemos que afrontar ese nuevo desafío y romper el paradigma y empezar con el nuevo paradigma que es la transformación y por sobre todo explorar nuevos escenarios en el sector eléctrico, no solamente con la energía hidroeléctrica que tenemos, sino también la solar, que es la que nosotros tenemos con mayor cantidad dentro de nuestro territorio, y por qué no empezar a implementar también la eólica, ¿verdad? Porque si Brasil tiene, ¿por qué nosotros no? Si estamos separados. Y tenemos también una ventaja que dentro de todos nosotros podemos hacer todo estudio en la facultad porque tenemos la carrera de licenciatura en ciencia atmosférica. Entonces, por eso es politécnica, hasta tenemos una variedad de carreras, ¿verdad? La única que tenemos en el Paraguay, ciencia atmosférica, y con ello podemos complementar las informaciones de que hasta qué punto nosotros podemos incorporar esas nuevas tecnologías, ¿verdad? Cómo podemos combinar esas nuevas tecnologías de modo a poder, porque eso es lo que necesitamos, combinar todas las fuentes de energía que tenemos para poder realizar un país sostenible, ¿verdad? Porque si no tenemos recursos energéticos va a ser complicado tener industria. Si no tenemos industria, ¿cómo vamos a tener un progreso? Entonces necesitamos hacer eso y estamos trabajando en ello. Ya la facultad visionaria, ¿verdad? Y con su logo que siempre dice construyendo el futuro, nosotros estamos muy orgullosos del logo que se adoptó con la facultad. Es la facultad, hoy ya no es la más joven, tiene 45 años, ¿verdad? Hay dos facultades más nuevas, pero sí en el momento, ¿verdad? Con 45 años de vida institucional, siempre se apostó a construir el futuro todos juntos. Excelente, decana, ¿no? Qué gusto escuchar que también desde la academia nos estamos preparando, ¿no? Para la transición energética, ¿no? Para este cambio, ¿no? En el sentido de buscar un mix diferente en la matriz energética nacional. Ahora me gustaría lanzar... Sobre ese tema yo querría preguntarle, aprovechando que está la presencia del amigo de Bolivia, ¿verdad? Estuve viendo hace poco la capacidad instalada que hay en Sudamérica y en Brasil específicamente, ¿verdad? Que duplica prácticamente la demanda, ¿verdad? Pero el gran problema es la integración energética de América del Sur, ¿verdad? América Latina. En el caso nuestro, ante la amenaza que tenemos en unos años más, una pregunta para discutir un poquito cómo se ve la integración con América del Sur, pero con Brasil específicamente, ¿verdad? Porque siempre solemos decir que así como ahora cedemos energía, en algún momento a lo mejor tengo que comprar energía, tiene que ser un puente que tenga dos vías, ¿verdad? Creo que ese es un tema importantísimo, sin duda, para el desafío Alberto, que tenemos por delante, ¿verdad? Sin duda, Alberto. El gran problema que tenemos en América del Sur, América Latina en general, pero más en América del Sur, es que tenemos dos sistemas diferentes. Hay un
hay sistemas de países que están en 50 ciclos, como el nuestro, que tiene una tradición europea, y sistemas que operan en 60 ciclos por segundo, 60 Hz, que son sistemas con tradición más norteamericana, ¿verdad? El caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otros, como toda la parte andina y de Colombia, Venezuela, todos también operan en 60 Hz. Entonces, ahí habría que ver cómo establecer una infraestructura que haga interconectar los países con diferentes sistemas, ¿no? Me gustaría nuevamente escuchar en ese sentido a Félix y a Boris, ¿no? A ver si nos pueden decir algo con relación a integración. Bueno, yo creo que es muy interesante la consulta, don Alberto, porque... Y me dice don Alberto, me hace sentir muy viejo. No, realmente una buenísima consulta, Alberto, porque en realidad para la seguridad energética de los países de la región es muy importante la integración energética real, ¿verdad? De hecho, existe infraestructura a nivel de la región y justamente en ese contexto quería aprovechar a comentarle que el miércoles de esta semana tenemos la tercera integración energética regional que organiza la CIER, la Comisión de Integración Energética Regional, justamente en Asunción, para discutir ese tema de la integración energética, porque en realidad tenemos que apostar a la integración energética. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Ecuador, si tuviera una buena integración con los países vecinos, tal vez no iba a sufrir tanto con los cortes de energía eléctrica por falta de generación en un momento de crisis hidrológica. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados como para poder enfrentar ese tipo de situación, ¿verdad? Picos de consumo. En realidad, hoy en día existe un intercambio energético en los países de la región que se llama CIESUR, justamente la zona de 5 países, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, y ahora se acopla Bolivia. Bolivia solicitó que integre la CIESUR. Hoy en día Bolivia integra la CIESUR, donde estamos estudiando las normativas, la parte regulatoria, comercial, económico-financiero, cómo podemos integrarnos mejor. Y justamente de eso se va a tratar esta jornada de integración energética que organiza la CIER, justamente para buscar un mecanismo que pueda viabilizar la integración energética de los países de la región, que es fundamental para la seguridad energética de los países de la región, ¿verdad? Para mí es realmente muy importante lo que está mencionando, porque además de la generación interna, también es muy importante esa integración para poder complementarnos, ¿verdad? Porque en un momento dado va a sobrar energía eléctrica en un país y el otro lado está necesitando. O no solamente eso, no solamente vamos a complementarnos, sino también lo que ocurre en este momento ya con el intercambio energético entre Argentina y Brasil es que primeramente al tener Brasil una matriz de generación muy diversificada y en lugar de comenzar a operar una central térmica, que de repente la tarifa resultante de esa central está por encima de los $100, entonces, ¿qué es lo que hace Brasil? Entonces comienza a buscar en los países vecinos si no puede conseguir una energía excedente para poder suministrar y evitar que se accionen esas máquinas y de esa manera minimizar la tarifa promedio. Entonces, el costo promedio en este caso de generación. Entonces, el tema de la integración energética es fundamental para la seguridad energética, para poder reducir costos de generación y por sobre todas las cosas, esa integración va a servir también para integrarnos mucho más, no solamente eléctricamente. Eso va a permitir una integración económica de los países de la región, pero ese es un tema fundamental en la seguridad energética, Alberto. Apuntar a un mercado eléctrico regional, o al menos subregional, entre los países del Mercosur, Bolivia, ¿no? Boris, ¿alguna idea con relación a eso? Estuviste en la sierra, ¿no? Sí, bueno, coincido plenamente con lo que dice el presidente del banco y obviamente mi amigo el presidente Sosa. La integración energética en América Latina, en líneas generales, y en el sur, en
Mercosur, va a ser un hecho que no tiene vuelta. Además tenemos aquí al lado a lo que vendría a ser Estados Unidos a nivel global, es Brasil a nivel local. Seríamos nosotros muy de visión corta si no pensamos en que el principal mercado consumidor de electricidad en este lado del hemisferio es Brasil. Ellos van a necesitar energía de toda forma, ahí hablamos de un mix energético y de todo lugar, como bien lo decía el presidente Sosa. Entonces creo yo que es importante que viabilicemos esa integración energética y que el rol del empresariado es fundamental. Yo pienso, por ejemplo, en inversiones entre empresarios bolivianos, entre empresarios paraguayos, argentinos y brasileños para construir un polo eléctrico que le venda electricidad a todas las empresas que requieran electricidad. Entonces ahí el rol del Estado es facilitar esta unión empresarial, esta unión de inversiones. Yo pienso y concluyo, Victorio, en eso, en que tenemos que tener la capacidad de generar electricidad desde el sector privado para el consumo del sector privado. Y los estados tienen que facilitar aquello, tienen que facilitar con normas, con legislaciones que sean, no digamos iguales, pero por lo menos parecidas, que permitan a los empresarios de todo este circuito de países tener la seguridad que siempre reclama el presidente del banco y yo también, la seguridad de que las inversiones no van a ser tocadas en este tipo de proyectos que son de ciclo largo, de alta maduración, y ello nos va a llevar a una integración efectiva, real, proyectos de generación eléctrica para uso de todo tipo de industrias, manufacturas, agro, etcétera, etcétera, en las fronteras que nos unen y que son tan grandes en nuestra América Latina. Excelente, gracias Boris. Y allí vuelvo un poco a lo que estaba diciendo Alberto al inicio, ¿no? La institucionalidad, es decir, la generación de instituciones, el tema económico, las tarifas, son cuestiones que trascienden, inclusive van mucho más allá de lo que sería la incorporación de nuevas fuentes de energía a un sistema nacional, un sistema interconectado nacional, sino inclusive en el ámbito de la integración de la cooperación energética entre nuestros países. Los temas económicos van a ser centrales y los temas institucionales, los procedimientos, las reglas, las instituciones que se van a hacer cargo del despacho de carga entre los países, entre los sistemas, las redes, las infraestructuras y cómo vamos a manejar el tema de precios también son ciertamente centrales. Es decir, los problemas que tenemos para integrar las fuentes nuevas de energía a un sistema interconectado son los problemas que también tenemos en otra escala, ¿no? Y diríamos así, con otras facetas también en el ámbito de integración energética y de cooperación energética que en el ámbito de la academia se da, decana Silvia, ¿no? Entonces, ¿qué usted ve en términos también de cooperación académica, ¿no? Porque finalmente vamos a tener que dialogar con nuestros colegas de las universidades de países vecinos. Sí, la academia la intervención de la academia es muy importante en todo lo que mencionas, profe. ¿Por qué? Porque primero tenemos que regular. Para regular, la academia tiene que hacer los estudios correspondientes porque tenemos una visión imparcial. O sea, no estamos sesgados hacia ningún sector, entonces podemos hacer de manera más crítica las observaciones correspondientes. Entonces de ahí, desde la academia lo podemos hacer con nuestros grupos de investigaciones, porque recordemos que la academia tiene 3 pilares fundamentales: la investigación, la formación y la extensión, ¿verdad? Y hablamos de la formación, ¿verdad?, con nuestra transformación curricular, y el otro pilar, que es la investigación. Tenemos varios grupos de investigaciones que están trabajando y están aportando. En la nueva ley que mencionaron, ¿verdad?, fue precisamente solicitada a la Facultad Politécnica una revisión con un objetivo técnico. Nosotros hemos remitido nuestro parecer técnico que fue considerado. Entonces eso ya es un gran avance en la apertura que se da desde el gobierno para trabajar con la academia, si bien lo estamos haciendo de manera tímida, ¿verdad?, porque no en todos los ámbitos podemos incursionar, solamente en los que ellos nos permiten. Bueno, estamos trabajando y creo que es una oportunidad de generar de esas articulaciones entre lo que es la parte regulamentaria y la parte del Estado, lo que puede hacer la academia y junto con el sector privado. También venimos trabajando con otras instituciones en el ámbito de investigación que, por ejemplo, ITQ, ¿verdad? ITQ nos requieren a veces algunos tipos de estudios que se estamos realizando. También acá con nuestro
querido presidente de la ANDE, ¿verdad? El señor Félix Sosa. También venimos trabajando desde la academia en los diferentes sectores, no solo eléctrico, porque también hacemos la parte tecnológica, que es la parte de informática. Entonces siempre es importante esa articulación entre la academia. ¿Por qué? Porque en la academia, como ya mencioné, vamos a tener objetivos, vamos a ser objetivos con nuestras respuestas, de manera imparcial dentro de los procesos, fuera de cualquier tipo de interés. Entonces es importante articular, pero eso solamente vamos a poder hacerlo si es que tenemos una legislación que nos permita a nosotros como academia incorporarnos dentro de esos procesos de manera natural. Porque si bien tiene que ser una política de Estado, porque las personas pasan, el Estado queda, ¿verdad? Entonces tiene que ser una política de Estado donde trascienda de generación en generación y se pueda incursionar en esa cultura del trabajo articulado entre la academia, las instituciones públicas y las instituciones privadas. Yo creo que eso va a hacer que nuestro país pueda tener un puntapié mayor y el desarrollo también pueda aumentar de manera más rápida. Entonces es importante hacerlo, esa articulación. Totalmente de acuerdo, decana, y además tenemos convenios con otras universidades de otros países y yo creo que también se puede dar un diálogo académico en el ámbito regional. Sí, ¿no? ahí es también, profe, importante mencionar, así como usted dice, nosotros tenemos ya una red de trabajo con instituciones de otros países, o sea, con universidades públicas y privadas de otros países. La tenemos en Argentina, con la UBA, tenemos en Brasil, con UNILA y también con España y con otras instituciones, universidades públicas y privadas. Que fortaleza la academia paraguaya, ¿verdad? Porque ese diálogo académico es fundamental, ¿no? Y en esa integración energética, Alberto, el sector privado no se puede escapar. Tampoco el sector financiero, de los organismos internacionales. Un poco para cerrar un poco la discusión aquí general, me gustaría escucharte así, esa participación del sector privado, del sector financiero también, en la integración energética. Es decir, estamos hablando de actores de diferentes países. ¿Cómo le ves? Yo creo que recursos financieros hay, una abundancia, ¿verdad? El tema es cómo hacemos para canalizar los recursos y ahí tiene que ser con proyectos que sean factibles, ¿verdad? Viables. Y de vuelta ahí entra el tema institucional, ¿verdad? Cuando decimos instituciones es una palabra, como se dice, polisémica, que significa muchas cosas la palabra institución, pero básicamente significan dos cosas para mí, ¿verdad? Uno son normas, como estás mencionando, reglas, leyes, ¿verdad? Que no sean modificadas en el tiempo, y significa organizaciones que se encargan de hacer cumplir las reglas, ¿verdad? Que tengan la fuerza para hacer cumplir. No te olvides que la parte eléctrica es un tema, por eso cuando yo hablo de tema político, es un tema muy sensible, muy para el sector político, ¿verdad? Por un lado, la izquierda quiere que haya tarifas bajas para los pobres, ¿verdad? Para la gente, ¿verdad? Que tiene un impacto social. Y por otro lado tenés también la derecha de alguna manera quiere que la tarifa no suba porque controla la inflación con la tarifa baja, ¿verdad? Entonces por muchos lados hay presión a mantener la tarifa baja. Y hay que tener mucho cuidado que esa tarifa baja no haga que no sea viable el proyecto, ¿verdad? Entonces es clave, y eso sí he visto en el caso brasilero, que una institución fuerte, hay unas normas para fijar la tarifa cada tanto, ¿verdad? La agencia reguladora. La agencia reguladora que hace que esté blindado del sector político. Eso es fundamental, ¿verdad? Si no conseguimos eso, no va a haber seguridad jurídica para poder invertir en proyectos de largo plazo, ¿verdad? Entonces, yo hago hincapié en instituciones. Sin eso va a ser difícil. Con instituciones va a haber, el capital va a ir para ahí, ¿verdad? Sin duda. Excelente, Alberto. Sí. Me pareció muy interesante, nomás quiero complementar lo que está diciendo Alberto justamente, porque en este momento está el proyecto de ley de pasar el viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Pública y Comunicaciones al Ministerio de Industria y Comercio. Y en ese contexto la ANDE envió un parecer técnico justamente al Congreso Nacional, las comisiones solicitadas, donde definitivamente al aprobar la modificación que estamos proponiendo del Ejecutivo
de la ley 6977, energías renovables no convencionales, realmente está introduciendo algo demasiado importante en ese proyecto de ley, porque crea la figura del gran cliente, y ese gran cliente va a tener la posibilidad de comprar energía del sector privado, utilizando las redes de la ANDE. O sea, directamente algo demasiado importante que por primera vez en la historia va a ocurrir en Paraguay, y al existir, digamos, va a existir con esa nueva ley, va a existir nuevos actores, y al aparecer nuevos actores obligatoriamente va a necesitar de un árbitro, y de ese árbitro se llama, digamos, un ente regulador, ¿no es cierto? Entonces, pero ese ente regulador tiene que ser netamente técnico y tiene que ser independiente, tiene que tener la autonomía y la autarquía necesaria como para que se pueda blindar desde decisiones políticas que pueda distorsionar el mercado, ¿verdad? Entonces, claramente esa fue nuestra posición técnica, y en eso vamos a estar trabajando, porque va a aparecer nuevos actores. Anteriormente no necesitaba, ¿a quién le vas a regular? Itaipú ya se está ANDE, o sea que no existía actores que regulable. Ahora sí va a aparecer. Por eso es muy importante, estamos trabajando en eso. Entendemos perfectamente, con toda la experiencia que tenemos nosotros en el sector eléctrico, es el momento de crear estas instituciones independientes para poder, digamos, garantizar el buen funcionamiento del mercado eléctrico en el país. Y en esa ley 69-77, 77 mejor dicho, aparecen 4 figuras, como los otros países. Siempre a mí me decían, ¿por qué Paraguay ya no apostó hace rato a la generación fotovoltaica o generación solar? Es porque no necesitaba, simple. Ahora sí va a necesitar. Claro. ¿Y por qué la gente no compra paneles solares en su casa? Porque la tarifa es muy baja, o sea que tampoco compensa. Es decir, esto se va a ir, digamos, esta necesidad y esta creación de nuevos, la posibilidad de que entre nuevos actores va a necesitar ese árbitro, y va a aparecer, digamos, el mercado eléctrico naturalmente. Y ahí es muy importante las instituciones que estás mencionando, y en eso estamos apostando. Excelente. Entonces, finalmente, Alberto, esto es parte de lo que sería economía institucionalista, ¿verdad? Es decir, sí. Es la doctrina. Sí, sí. Y con ese mensaje, tanto de Alberto como del presidente, concluimos esta charla entre amigos. Así que les agradezco muchísimo la presencia y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Victorio. Muchas gracias, un placer. Placer, presidente.